En esta última clase de la unidad 1 vamos a estudiar las distintas regiones de Río Negro en el momento de que Río Negro era territorio nacional, es decir, previamente a constituirse como provincia. En este sentido, si uno ve las características actuales de las regiones de nuestra provincia, uno ve que ese perfil, el perfil actual, la mayoría de ellas las adquirió en el momento en que Río Negro era territorio nacional. Es decir, adquirieron su fisonomía actual en el momento, en el periodo que abarca de 1878 a 1957. Es así que en 1878, cuando el Estado Nacional avanza sobre los territorios del sur, se decide que Viedma sea la capital de la gobernación de la Patagonia y unos años después del territorio nacional de Río Negro, porque Viedma y Patagones durante muchos años fueron la puerta de entrada a los territorios del sur. ¿Por qué? Porque Patagones tenía el puerto, y el puerto significaba que haya un flujo muy importante de comercio y de abastecimiento de las distintas naves. Además de acá, de Patagones, salía la producción de la zona. En su momento fue el trigo, las legumbres, la vid, y después en un momento la sal tuvo un auge muy importante, y se embarcaba en Patagones y se exportaba a distintos puntos del mundo, a distintos países del mundo. Posteriormente, ya con el Estado Nacional ocupando estas tierras, fue la lana. La lana marcó una etapa de gran progreso para Viedma y Patagones, y la lana se embarcaba en el puerto de acá, de Carmen de Patagones. Y Viedma se constituye como la capital, es decir, Patagones era un centro comercial y portuario, y Viedma se constituye como centro administrativo. En Viedma funcionaban las oficinas de la administración pública y en Patagones funcionaba el puerto. El declive de Viedma y Patagones, de esta zona como zona productiva, vino cuando bajó el precio de la lana. Esto para 1914, hay una baja del precio de la lana, y a esto se sumó que el gobierno nacional decidió construir las vías férreas, es decir, que el ferrocarril llegue a Neuquén, no pasando por Viedma y Patagones, sino por el Alto Valle. Decidió que el ferrocarril, que las vías pasen por el Alto Valle y no por Viedma y Patagones. Además, también jugaba en esta zona, en Viedma y Patagones, la estructura de propiedad de la tierra. Las tierras aquí estaban acaparadas por pocos propietarios, eran pocos propietarios que tenían muchas extensiones de tierra. Y lo que hacían era trabajar con animales y no sembrar. Uno sabe que cuando un propietario tiene muchas extensiones de tierra, poniendo animales, eso le produce rentabilidad si hay lluvias y si hay ciertas condiciones, y no necesita sembrar. Y entonces no se desarrollaron en esta zona canales de riego. Porque bueno, además eran muy pocos dueños, eran mucha tierra concentrada en muy pocas manos. Esto marcó el declive de Viedma y Patagones, y ahí surge el Alto Valle. El Alto Valle, es decir, la región comprendida
si la queremos situar geográficamente, desde Chichinales hasta Cipolletti, hasta el límite con Neuquén, que abarca grandes ciudades hoy en día como Villa Regina, General Roca, Cipolletti, Allen. El Alto Valle en ese momento era una zona desértica, también con territorios, con tierras que se habían distribuido después de la campaña militar y habían sido concentradas en muy pocas manos. Y hay dos hechos que marcan el surgimiento del Alto Valle como una zona muy próspera económicamente. Primero es que se decidió armar colonias. O sea, esos pocos propietarios decidieron parcelar las tierras y llamar a inmigrantes. Y allí se empiezan a conformar colonias de inmigrantes que llegaron de distintos países del mundo. Colonias francesas, alemanas, rusas. Y lo otro que marcó un empujón fue la llegada del ferrocarril. Los ferrocarriles, que eran de propiedad inglesa, llegan a la zona porque más allá, en ese momento, recordemos que había una hipótesis de conflicto con Chile. En ese momento había tensión entre el gobierno argentino y el gobierno chileno. Y el ferrocarril inicialmente llega a esta zona, se hace que llegue a Neuquén porque en un eventual conflicto la idea era que transporte armas y tropas. Bueno, el conflicto no llega. Entonces los ingleses, que eran los propietarios de los ferrocarriles, quieren empezar a dinamizar la economía. Y la manera de dinamizar la economía era a través de la agricultura. Entonces empiezan a promover la conformación de colonias y la construcción de canales de riego. Los canales de riego eran muy importantes porque iban a permitir que haya plantaciones. Esas plantaciones iban a permitir fijar el territorio, el suelo, y que se produzcan fruta, peras y manzanas. A su vez, los ingleses se iban a beneficiar, esa tierra se repartió entre pequeños colonos que fueron los encargados de realizar la siembra y la cosecha de la fruta. Y los ingleses lo que pusieron fue, además del transporte a través del ferrocarril, pusieron los galpones de empaque y posteriormente las cámaras de frío. Es decir, los ingleses no sembraban, no trabajaban la tierra, la trabajaban los colonos, que en principio fueron inmigrantes, eran pequeños productores. Los ingleses le compraban la fruta, la empacaban, le daban frío después y la transportaban en el tren. Esto dinamizó la economía del Alto Valle y se convirtió en la zona más próspera de Río Negro, del territorio nacional de Río Negro. En la zona andina, en San Carlos de Bariloche principalmente, en zona andina encontramos a San Carlos de Bariloche y al Bolsón. San Carlos de Bariloche inicialmente se establecen colonos alemanes que empiezan a comerciar con Chile. Estos colonos alemanes venían de Chile y empiezan a comerciar. A través del lago navegaban y vendían a Chile, le vendían madera y distintos productos y adquirían distintos bienes que después los distribuían en la zona y en el territorio nacional de Río Negro. Cuando el Estado Nacional empieza a cobrar impuestos, empieza a cobrarle impuestos a esta actividad comercial que efectuaban estos colonos, se abre la oportunidad para que Bariloche se desarrolle como centro turístico. O sea, las bondades paisajísticas de Bariloche llevan a que los primeros habitantes, a estos comerciantes que se habían establecido allí,
le encuentren la beta turística. Y allí, a partir de la década del 30 del siglo pasado, comienza a desarrollarse el turismo. La línea sur, por su parte, es la zona más, si se quiere, más inhóspita, desértica y bueno, donde el clima es mucho más inclemente en nuestra provincia. Allí no hay muchas posibilidades de diversificar lo que es la producción. Entonces lo que se hizo en esas tierras fue desarrollar la producción lanera. Allí fueron las ovejas y allí se desarrolló la cría y la producción de carne ovina y la lana. En la línea sur, la tierra se concentró en muy pocas manos, generalmente inglesas, y fueron los que desarrollaron la actividad lanar. Por su parte, en San Antonio Oeste, por las características del mar, ahí, las características geográficas, se asentó el puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste. Por lo tanto, nosotros vemos que en Río Negro, cuando hablamos de estructura social, nos referimos a los grupos sociales. Y vemos que los grupos sociales que se establecieron en Río Negro en el momento en que era territorio nacional eran inmigrantes en la zona del Valle Inferior, de Viedma, Patagones, en el Alto Valle, por supuesto, en San Carlos de Bariloche también, inmigrantes y pueblos originarios, es decir, grupos de personas pertenecientes a distintas etnias de los pueblos originarios, también se establecieron, ya estaban y bueno, se quedaron. Algunas venían también escapando de la campaña militar, se establecieron en el territorio nacional de Río Negro. Cuando hablamos de inmigrante hablamos de italianos, españoles, franceses, alemanes. En la línea sur se establecieron sirio-libaneses, que se los llama turcos, pero se los conoce como turcos, pero son contingentes de personas que provienen de Siria y del Líbano. Es decir, se conforma una estructura social diversa. Bueno, esto es todo. Avancen con las actividades y nos estamos viendo en la plataforma y estamos en contacto. Que estén muy bien.